Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy os traigo ya la reseña final de Acqua di Gio Eau de Parfum. Ya sabéis que hice un unboxing, os lo dejaré por aquí. Y estuve pues una semana con COVID entre medio, entonces no he podido hacer la reseña antes. He hecho las pruebas, así que ya os traigo la reseña final. Bueno, yo estoy seguro que esta va a ser una reseña, pues a lo mejor un poco diferente de las reseñas pues que vais a encontrar por ahí. Incluso pues he visto mucha información de gente pues que va opinando pues en los comentarios de Fragántica o en los grupos de Facebook y tal. Yo creo que voy a traer una opinión un poco diferente, no sé. Bueno, vamos al vídeo y ya veréis qué tal. Bueno, el lanzamiento de esta fragancia ha supuesto muchísima expectación y por varios motivos. Uno de ellos es porque tenemos la actual versión, la Eau de Toilette, que es una fragancia que está genial. Es que es genial esta fragancia, está súper bien redondeada, a mí me encanta, pero tiene un problema de duración. Con el paso del tiempo, pues han ido reformulando la fragancia y se ha quedado en una fragancia pues que tiene un performance justo. Había mucha gente que, bueno, veía Acqua di Gio pues, o de Parfum, pues tendrá un performance o deberá tener un performance superior. Solo con esto ya y respetando pues el ADN un poco de esta fragancia, la gente ya decía, oye, si tiene un mejor performance, pues ya será un buen lanzamiento. Otra de las cosas que también ha levantado mucha expectación es que teníamos Essenza, que Essenza estaba considerada como, bueno, o está considerada, o yo para mí es uno de los mejores flankers de Acqua di Gio, una fragancia con una potencia completamente descomunal, y fijaos en los frascos, había gente que decía, ¿y si han vuelto a meter Essenza aquí dentro? Entonces era algo que se especulaba y que la gente también pues tenía muchas ganas de ver, a ver si realmente en esta fragancia pues teníamos teníamos Essenza. Así que bueno, ya os podéis imaginar pues todo el morbo que ha levantado pues este lanzamiento. Yo esta fragancia ya la tengo atomizada aquí. Es una fragancia que me voy a volver a atomizar para refrescar lo que sería la salida. Lo voy a hacer aquí. Y enseguida reconocemos este ADN de la fragancia original, de Acqua di Gio. Vamos a encontrar trazas de Essenza y luego vamos a encontrar también un punto parecido a Profondo. Ahora os explicaré un poco de todo, ¿no? A mí es una fragancia, yo ya lo dije en el vídeo cuando hice el unboxing, a mí me ha encantado. Es una fragancia que me ha gustado mucho. Y ahora entraré con el tema de las razones y todo esto, porque creo que aquí es donde me voy a diferenciar un poco de pues, las personas que a lo mejor han reseñado pues, esta fragancia. Es verdad que tiene trazas de las tres. Tiene trazas de las tres porque vamos a encontrar un punto de Profondo donde tiene esta parte de la mandarina y la vamos a encontrar, es la parte frutal. Pero gracias a Dios, digo gracias a Dios porque a mí esta fragancia Profondo es una fragancia que para mí es genérica, una fragancia que no me acaba de gustar mucho. Yo no la veo respetando el ADN acuático o más acuático que encierra toda la línea no, porque si tenemos también la Absolute, que también es otra historia, pero me quedo con la parte acuática que tienen la Eau de Toilette, tiene por ejemplo Profumo o tiene por ejemplo Essenza, que es esa parte acuática tan característica de la línea de Acqua di Gio. Y afortunadamente aquí tenemos esta parte acuática que la respeta. En cambio, en Profondo, aunque sea un aroma que a mucha gente os guste, yo esta fragancia no le veo esa parte tan acuática. Yo esta la veo más tirando, ya está justo en medio, ya tirando a lo mejor más para Absolute, no por el aroma, sino me refiero a que va perdiendo esta parte acuática, y esta es una fragancia más tipo frutal, tipo fresca, pero ha perdido esta parte acuática, y en cambio aquí afortunadamente la tiene. Tiene este punto de Profondo, que además yo creo que le aporta pues un punto diferente, cosa que a mí en la otra pues no me gustaba, pero aquí sí, este toquecito que tiene Profondo me gusta. Vamos a encontrar un punto de Essenza, porque lo vamos a encontrar, tiene este punto herbal que la separa a lo mejor de lo que es la fragancia original de Acqua di Gio, la Eau de Toilette, y sí que tiene este puntito de Essenza, pero no es tan agresiva. Essenza es que es muy agresiva. Si vosotros, los que habéis probado esta fragancia es muy agreste, muy incisiva, una fragancia bastante punzante. Esta fragancia cuando la usáis, el que tiene esta fragancia, cuando os ponéis esta fragancia, es una fragancia que es apabullante. O sea, vais a apabullar todo lo que hay alrededor. Es una fragancia que no solo los demás van a percibir esta fragancia a lo bestia, sino que vosotros vais a tener una sensación de decir, wow, esta es una fragancia que de las de antes, de las que pega, ¿no? Y esto yo creo que es la parte como más interesante de Essenza, que es lo que la gente también quería. Aquí vamos a encontrar este aroma un poco también agreste, punzante, pero no tan bestia como la otra.
Aquí han hecho una fragancia más redondeada. Vais a encontrar estos trazos también de Acqua di Gio original. Y el hecho de que sea una combinación de las tres fragancias, donde vais a encontrar Profondo, vais a encontrar Acqua di Gio original y vais a encontrar también Essenza, para mí es interesante. Hay gente que piensa que no. O sea, y no me refiero a reseñadores, sino también he visto muchas reseñas de Fragántica o gente a lo mejor pues en Facebook que dicen, bueno, pues si tienes ya esta, pues si tienes alguna de las otras, pues ya no hace falta tener la nueva fragancia. Yo creo que, y ahora voy a explicar mi razón, yo creo que sí. Y voy a explicar mi razón porque esta es una fragancia cambiante. Así como las otras, o sea, cuando probáis cualquiera de las otras, pues vais a tener el aroma y lo vais a diferenciar. Si vosotros oléis Profumo, vais a notar esta parte como más inciensada de Acqua di Gio. Si oléis Essenza, la vais a notar sí o sí, porque además es que pega muy fuerte y es esta parte como agreste que la vais a encontrar enseguida. Y el aroma de Acqua di Gio es un aroma pues que lo vais a reconocer también enseguida. Y además hay muchas copias de Acqua di Gio por ahí y vais a reconocer enseguida el aroma de Acqua di Gio. Pero en cambio, cuando lleváis esta fragancia, cuando la lleváis, nadie va a saber decir, ¿llevas esta? ¿Llevas la otra? Uy, me recuerda un poco a esta, me recuerda un poco a la otra. E incluso vosotros mismos, lo bueno que tiene esta fragancia es que vais a pasar por una historia. Ayer precisamente estuve hablando con Ricardo Ramos, el perfumista, y comentábamos lo mismo, ¿no? Lo interesante de las fragancias es que nos cuenten una historia. Y yo creo que aquí, con Acqua di Gio, sí que podemos tener esa historia. Es una fragancia que cambia, una fragancia que, ya os he dicho, cuando ya la tenía en secado aquí, pero cuando inicias, cuando atomizas la fragancia, vais a notar un aroma completamente distinto a cómo va secando. Y una de las cosas interesantes también aquí es el secado final, que yo he visto poco de la gente que habla del secado final. Incluso lo poco que he visto ha sido de gente que a lo mejor han detectado alguna nota que decían que no les acababa de gustar. Y yo precisamente iba a decir que es mi parte preferida, pero no, porque es una fragancia que yo disfruto tanto del inicio como de la parte evolutiva más o menos de la zona media, y después en el final se me transforma en una fragancia donde también le puedo notar puntos hasta incluso dulces. O sea, es una fragancia que me ha sorprendido. Yo creo que es una fragancia a lo mejor que hay que tomarse pues el punto este de descubrirla, jugar con ella. No es una fragancia que yo la haya probado mucho atomizándome, pues no sé, 7 atomizaciones para sacarla por la calle. Alguna vez sí que lo he hecho, me parece que ha sido un par de días. Y sobre todo lo que sería tema de performance, es una fragancia que no sé si os pasa con las fragancias, sobre todo con las últimas, son fragancias como muy moleculares que enseguida vais a notar que el aroma expande, que lo vais a notar enseguida, después lo vais perdiendo, es una fragancia que después luego vais recuperando y os da la sensación que a lo mejor la podéis perder. Cuidado con tema de performance porque es una fragancia que si no la contempláis bien y no la probáis bien, os puede dar la sensación que es una fragancia que tiene poca duración. Es una fragancia que dura bien, pero ya os digo que las pruebas que tenéis que hacer, yo las hago generalmente pues atomizándome como habré hecho y ir viendo pues cómo evoluciona. Si me atomizo la fragancia, la pierdo, la suelo perder. Pero por eso, porque es una fragancia que suele producir a lo mejor más fatiga olfativa, por lo que sea. Cosa que no pasa con esto. Si os atomizáis el monstruo este, ni fatiga olfativa ni nada, vais a estar notando la fragancia. En cambio, con esta no, con esta se pierde, pero los demás sí que la huelen. Cuando hacéis, por ejemplo, las pruebas de duración solo atomizándoos en la muñeca, por ejemplo, vais a tener esa percepción de que la fragancia está evolucionando y la vais a percibir bien. Por tanto, son ese tipo de fragancias a veces que si las intentamos disfrutar cuando las llevamos puestas, pues a veces nos puede dar la sensación de hostia, no me acaba de proyectar, pero no es por eso, es porque generalmente produce a lo mejor más fatiga olfativa. Es una fragancia que cuando yo la he dado a probar a la gente le ha gustado, pero no es una fragancia que tampoco ha sido una fragancia que haya dicho la gente, wow, me encanta. La gente reconoce una fragancia acuática, o pueden decir, esto es marino, o esto es acuático, me lo ha dicho mucha gente cuando les he dado a probar esta fragancia, pero yo creo que es una fragancia más de disfrute para nosotros. Yo siempre he dicho lo mismo, cuando me compro una fragancia, no es, en algunos puntos, no es como
para que los demás pues digan, ¡guau, me encanta esta fragancia y tal! Y tú pues a lo mejor estás más habituado a ese tipo de olores, porque ese tipo de fragancias generalmente suelen ser fragancias más genéricas. Las genéricas son las que van a dar más cumplidos y a lo mejor las que nosotros precisamente pues decimos, uff, es una fragancia más, ¿no? En cambio, esta es una fragancia por la que uno va a disfrutar, va a vivir ese tipo de cambios que va haciendo la fragancia, y a lo mejor, pues la gente pues tampoco va a tener esas reacciones de ¡guau! Fragancia de súper cumplidos. Otra cosa es también cómo os quedará esta fragancia con vuestra piel, que siempre digo lo mismo. Si nosotros olemos una fragancia para saber cómo es en papel secante, vamos a saber más o menos cómo es esta fragancia, pero es el probarla en piel cuando vamos a ver si hace magia o no hace magia, si realmente va a ser una fragancia que digáis, wow, me encanta cómo me queda en piel, o pues no, pues por lo que sea, pues no hace química con mi olor corporal, y entonces es una fragancia pues que no, que es del montón. Por eso siempre recomiendo que probéis las fragancias en piel para ver si tenéis esa magia o no. Tema de versatilidad, es una fragancia súper versátil. Es una fragancia que la vais a poder utilizar en todas las ocasiones, en muchas ocasiones. Una fragancia más de diario. Yo a lo mejor es una fragancia que a lo mejor no usaría tanto de noche. Yo, por ejemplo, para uso de noche me iría a Profumo, una fragancia donde le vais a dar este toque más misterioso con el incienso. Los que tengáis Essenza, guardad Essenza. Es que Essenza, esto es un monstruo para todo. Esta es una fragancia, pero que cuidado, porque la gente se vuelve loco con Essenza. Esta es una fragancia que, si vais a buscar a lo mejor cumplidos, tampoco vais a tener cumplidos, ¿eh? O sea, es una fragancia que es un monstruo en duración, en proyección, una fragancia agreste, una fragancia que es muy chula esta fragancia, pero si estamos hablando a lo mejor de cumplidos, a lo mejor, pues posiblemente... A lo mejor esta fragancia, como está mejor redondeada, tiene este punto de profundo, pues a lo mejor va a daros un toquecito más. Yo la veo, ya os digo, fragancia muy versátil, fragancia de día. Tema de edades, siempre digo lo mismo, eso depende, pues, vuestra experiencia con las fragancias, más que del tema de edad. Probadla y ya os digo que si os gusta y es una fragancia con las que os sentís cómodos y que os queda bien en la piel, adelante, sin ningún tipo de miedo. Bueno, y si comparamos con el tema de la duración, a mí esta me dura más que la fragancia original, que la Eau de Toilette, muchísimo menos que Essenza. Essenza es la que me dura más de todo. Y comparándola con Profumo, lo cambio para no liarlo, a mí me dura más Profumo que esta. Esta fragancia se me queda, pues, en, no sé, 8 horas a lo mejor. A mí me duran mucho las fragancias, ¿eh? Yo la puedo notar bastante, pero ya es bastante a ras de piel. Incluso yo esta fragancia la he podido notar al día siguiente a ras de piel. Es una fragancia que ya os digo que donde está el truco es en el tema de la proyección. Va a ser más como, van con el rollo este de moléculas, es aquello de que la percibes, no la percibes. Parece incluso que en algunos momentos es una fragancia floja y... a veces sí que podéis pensar que a lo mejor con el tema de performance y sobre todo comparado ya con pues, fragancias a lo mejor más potentes o tipo, por ejemplo, Essenza o Profumo, va a quedaros un poco más justita. Por eso siempre digo lo mismo, probadlas y para ver con vuestro olfato, con vuestra piel, cómo se comporta, ¿vale? Pues muy bien, chicos, chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, por favor, suscribiros para darle apoyo al canal, dadme un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, para el final, Marvel, deciros que no me olvido de la Vibrant Leather Incense, que también ya están hecho todas las pruebas. Lo que pasa es que hoy quería hacer, pues primero la Acqua di Gio de Parfum y ya la próxima reseña será de esta fragancia, ya comparándola con las otras Vibrant Leathers para saber cómo es, por dónde navega y para que tengáis una referencia en todo, duración, proyección, etcétera, ¿vale? Pues muy bien, chicos, chicas, que nos vemos en el próximo vídeo. Besotes. Chao.